De acuerdo, buenas noches a todos. Pues muy feliz de poder compartir con ustedes en este nuevo día que el Señor nos ha regalado. Y bueno, quiero comentarles que a lo largo de estos años, ¿se me escucha así? ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro. Bien, Ok, Roy. Bien. excelente. Sí, señor. Em, Dios me ha regalado algunos temas y me ponía a revisar ahí cuál es el más apropiado para compartir en estos días que estamos viviendo, ¿verdad? Por todos esos cambios que han llegado inesperadamente, que nos hemos visto obligados a cambiar muchas cosas que veníamos haciendo, pero que también este tiempo nos debe permitir y nos debe llevar principalmente a la meditación, a reflexionar qué quiere Dios, qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? Porque sabemos que Dios permite que las cosas pasen. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de todo esto que estamos viviendo? Ya se nos venía diciendo, y yo no estoy seguro si lo dijo el Papa Francisco, pero yo lo había escuchado y decían, la tercera guerra mundial, ¿cuál es? La indiferencia. ¿Y qué es la indiferencia? Que no me importa la necesidad del otro. Y este tiempo que estamos viviendo, pues resulta muy importante entonces para meditar con el texto bíblico que vamos a ver en esta noche, porque nos va a abrir un panorama que probablemente no lo teníamos así de claro. Pues quiero decirles también que este tema, que como ustedes han visto en el afiche, es una pregunta que se nos hace. ¿Quién es mi prójimo? Este tema nos lo regaló el padre Denis hace unos años y entonces, pues, como les digo, quiero compartirlo con ustedes, por eso, para no perder mucho detalle, voy a estar acá pues haciendo lectura, porque ustedes saben que el padre Denis nos da temas muy ricos, ¿verdad? En su fondo. Entonces, yo para no perder detalle, pues lo estaré haciendo en mucho de esa forma. Y bien, bueno, el desarrollo de este tema lo encontramos en el texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Así que para los que llevan apuntes, San Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y vamos a ir escrutando por ahí versículos por versículos. Sí, Aletan. Dice el versículo 25. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Ok, hermanos, bueno, empezamos a ver detalles. Llega un legista y se encuentra con Jesús y le hace una pregunta, ¿verdad? Nosotros, a lo largo de la historia, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, siempre nos hemos pasado haciendo preguntas. Y por ejemplo, y me imagino que a ustedes como a mí nos ha pasado, el venir y hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Eso quiere decir, ¿en dónde ando buscando la felicidad, verdad? Para encontrar esa felicidad. ¿Qué tengo que hacer para sentir la paz, para tener paz también? ¿Qué tengo que hacer para sentirme pleno, verdad? Que muchas veces también andamos en busca de esa plenitud y andamos buscando vernos realizados en la vida. Preguntas que, así como este legista vino y se la hizo a Jesús, nosotros también nos pasamos preguntando. Viene el versículo 26 y nos dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dijo Jesús, ¿verdad? Esa es una segunda pregunta que Jesús le hace. ¿Cómo lees? El Señor le está mandando a consultar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque le dijo que está escrito en la ley. O sea, a nosotros hoy nos está mandando a consultar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de toda felicidad. En la palabra de Dios está la gran respuesta. Así que mi hermano, si usted no sabía esto y anda buscando las respuestas por allá afuera en el mundo, pues las va a seguir buscando y tal vez le lleguen, pero van a ser con un tiempo corto, ¿verdad? Porque lo que encontramos en el mundo tiene caducidad, lo que es de Dios es eterno. Así que Dios nos manda a la Biblia, a buscar ahí las respuestas.
Entonces, ¿qué nos dice acá el Señor? Si queremos ser felices, si yo quiero ser feliz, ¿cumplo lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo cumplo o más bien ni siquiera la leo para saber qué es lo que tengo que cumplir? Esto me lleva a hacerme otra pregunta. ¿Conozco la palabra de Dios? Y si la conozco, ¿pongo en práctica lo que he recibido también? ¿Qué has recibido? Hoy es una noche en la que vamos a autoanalizarnos mucho a través de muchas preguntas, así que estén atentos a esto, que ya lo vamos viendo, ¿verdad? El Señor aquí ya nos va escrutando versículo por versículo a nosotros, en nuestro interior. Si usted ya ha recibido, yo no sé cuántos años tiene usted de estar perseverando, bueno, has puesto en práctica ya todo lo que has recibido, o por el contrario, ¿de qué está lleno tu corazón? Si hay algo que no es de la voluntad de Dios, pues la invitación desde ya es para sacar afuera todo eso que no viene a edificar nuestras vidas. Bien, vamos al versículo 27. El legista respondió. Antes de ver la respuesta del legista, vamos a ver quién era un legista, qué es un legista, qué hacía un legista en aquel tiempo. Pues bien, mis hermanos, un legista era un maestro de la ley. Por tanto, y para aquellos tiempos, pues era una persona muy importante. ¿Por qué? Porque era un experto en las sagradas escrituras. ¿Y qué me lleva a mí a pensar si era un experto en las sagradas escrituras? Pues que era un conocedor de la palabra de Dios. Atentos, un conocedor de la palabra de Dios. O sea, de las normas antiguas, sabía de ella, sabía. Pero acá vamos a entrar a hacer un análisis sumamente interesante. ¿Es lo mismo conocer que saber de la palabra? Les repito la pregunta, ¿es lo mismo conocer que saber de la palabra? ¿Cuál es la diferencia que existe entre esas dos realidades? Saber y conocer. Yo les cuento un poquito rápidamente, por ejemplo, yo en mi infancia, yo fui monaguillo y iba mucho a misa, con mi primo aprendí a hacer los portales, entonces en diciembre me iba a hacer el portal de la iglesia y bueno, ahí metido, yo sabía que Dios existía. Obviamente ya viene la adolescencia, esta etapa ya de adulto, y en la que uno se aleja mucho, pero desde pequeño yo sabía que Dios existía, pero no lo conocía, no lo conocía realmente. ¿Y qué es conocer? En el concepto bíblico es tener intimidad con Dios. Ahora ven la diferencia. Conocer es ir más allá, tener ese vínculo, tener esa intimidad con Dios. Entonces no basta con saber, hay que ir a conocer. Pues bien, si este legista, siendo maestro de la ley, experto en las sagradas escrituras, pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Les parece extraño, ¿verdad? Siendo él todo eso. ¿Por qué no lo sabe? Todavía más, cuando el Señor le dice que la respuesta está en la palabra, ¿no es él el experto en la palabra? Él la sabe. Entonces, ¿cómo es que no sabe la respuesta? Sigamos analizando este contexto de estos versículos. Entonces, ¿qué le pasaba por la mente a ese legista? En el fondo, ¿será que se creía más inteligente que Jesucristo y que por eso le preguntó? ¿O será que buscaba ridiculizarlo también a Jesús? Hacer ver que no sabía nada como ellos pensaban, ¿verdad? También por esas contrariedades que le llevaban siempre a Jesús, esos choques. ¿O sería simplemente también que a Jesucristo pues, no les agradaba? Ellos se sentían superiores a él. Por eso querían humillarlo a través de esa pregunta. Vamos al versículo 27 para ver qué le responde el legista. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto tiene unos paralelos también en Deuteronomio 6, versículo 5, y en Levítico 19, versículo 18. ¿A qué nos invita este texto que acabamos de escuchar, quien es también conocido como el gran mandamiento? Nos invita, uno, a amar a Dios y dos, a amar al prójimo. Y escuchen esta frase, qué bonita. Qué hermosas son las palabras de aquel que las cumple en su vida. ¿Qué nos lleva a meditar esto? Que muchas veces vale más las acciones también que las palabras. Entonces, pero, la repito, qué hermosas son las palabras de aquel que las cumple en su vida. Palabras con hechos. Llevar estas palabras a los hechos. Eso va a ser hermoso. Bien, versículo 28. Le dijo Jesús, bien has respondido. Haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. O sea, nos está mandando a decir, cúmplelo, cumplámoslo. Por tanto, si queremos vivir eternamente, el Señor nos invita a que tenemos que amar. En esta noche nos quiere recordar que tenemos que amar. ¿Por qué? Porque quien no ama está muerto, ya que no conoce a Dios. Y quien no conoce a Dios vive en la muerte. Y ustedes saben que vivir en la muerte es cuando andamos ahí atados al pecado, que ya vamos a desarrollar un poquito este tema. Entonces, si quieres ser feliz y experimentar acá en la tierra, solo tenemos que amar. Eso es a lo que Dios nos manda hacer. San Juan de la Cruz decía, al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Escuchen qué interesante, al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Continuamos. Dice el versículo 29, pero él queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Llegamos al nombre del tema que estamos desarrollando en esta noche a través de una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Pregunta que nosotros muchas veces probablemente pasamos haciendo con poner pretextos, con justificarnos, cuando se nos llama al servicio, por ejemplo. Bueno, ustedes van viendo el escrute que estamos haciendo y él sigue preguntándole a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Otra pregunta que le hace. Entonces nos invita a reflexionar también. Si él contestó bien y Jesús le dijo, estás muy bien, haz eso y vivirás. Puede uno pensar entonces que yo tengo una relación correcta con Dios, ¿verdad? Porque yo creo que estoy bien con Él, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, con Dios todo está excelente, yo estoy bien. No será lo mismo que pensamos tantas veces, con Dios las cosas van de maravilla, con Dios y nada más con Dios. Si estamos pensando eso, pues mi hermano, déjeme decirle que no, no debemos caer en eso. ¿Qué decimos en cada Eucaristía? Al principio hemos fallado de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. A Dios le fallamos siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que Él es rico en misericordia y que la gracia de Dios viene a nosotros, que somos sus hijos amados, y pues que Él viene y nos recibe siempre con los brazos abiertos. Pero esto es delicado, de creernos que nuestra relación con Dios está bien porque conocemos de su palabra simplemente. Pero cuando se trata del prójimo, aquí vienen las otras preguntas entonces. ¿Quién es el prójimo? Es decir, ¿le conozco yo al prójimo? ¿Sé dónde vive ese prójimo? O, o por el contrario, no sé de quién hablo, no sé qué significa ese prójimo. ¿Qué nos invita a reflexionar esto entonces? Que aparte de mi relación con Dios, ¿cómo está nuestra relación
con nuestro hermano, ese prójimo? ¿Cómo está esa relación? Pues bien, vamos a ver un poquito el significado de la palabra prójimo y vamos a desglosarlo con estos dos personajes que venimos viendo. Uno que es paralegista. ¿Quién es el prójimo paralegista? Paralegista, entonces, ellos entendían o veían al prójimo a quienes se debía amar como a uno mismo, es decir, eran únicos y exclusivos, o sea, solo ellos. ¿Qué quiere decir esto? A su propia gente nada más, a esas personas cercanas, a las personas de su pueblo nada más, de esa propia familia o de esa propia religión nada más. Por tanto, para el legista, el prójimo era todo aquel que se saliera de ese círculo, debía ser odiado. Todo lo que les dije, ¿verdad? Para ellos, para el legista, su propia familia, su propia religión, o sea, ese es el prójimo para ellos nada más. Si alguien se salía de ese círculo, entonces, por el contrario, y en aquellos tiempos, debía ser odiado. Vamos a ver más en Levítico en 19:18, nos vuelve a decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la versión hebrea original se usa la palabra rea, que significa un amigo o un compañero. Y en este texto en particular también podemos decir que significa un vecino. En el Evangelio de San Lucas, que se escribió en griego, rea quiere decir cerca. O sea, tiene un significado cercano o junto a. Entonces vean qué interesante. Ahora bien, ¿qué nos dice la Academia de la Lengua Española? El significado, es decir, dice el prójimo significa una persona próxima, que por pertenecer al género humano debe ser objeto de caridad y solidaridad. Vean qué elementos importantes vienen a sumar acá al significado de la palabra prójimo. Ahora bien, vamos a ver quién era el prójimo para Jesús. Y atentos porque esto es lindísimo. Para Jesús, el prójimo no solo es la persona que debe ser objeto de caridad y solidaridad, sino y ante todo, la persona que se aproxima a la otra para ser solidaria con ella. Vean qué interesante. Entonces, para Jesús, el prójimo es tanto el que necesita como el que da, o lo que es decir también, el que se aproxima a aquel que está necesitado. Cambió el panorama, ¿verdad? Ustedes creían que era nada más el que uno va a ayudar, ¿no? Vean qué interesante, el que se aproxima a aquel que está necesitado, el que busca y se acerca a otro hombre, el que busca y se acerca al prójimo. Vean qué interesante todo este contexto para Jesús. Bien, vamos a ir al versículo 30. Voy a proclamarlo y dice así. Jesús respondió, bajando un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió,
el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vete y haz tú lo mismo. O sea, lo está mandando a sacarlo del saber para pasarlo al conocer. Vean qué interesante. Cuando Jesús nos dice, vete y haz tú lo mismo, es que ya usted sabe, pero tenemos que salirnos de ahí y pasar al conocer. ¿Qué era el conocer? Tener esa intimidad con Dios. Ahora bien, en este texto bíblico vamos a empezar a analizar los diferentes personajes que aparecen. Primer personaje, nos dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Vean qué interesante, un hombre sin nombre, ¿verdad? No tenía nombre. En aquel tiempo, en la escritura, significa que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y el legista, recuerdan que era conocedor de la palabra, ¿verdad? Entonces Jesús, por eso, un nombre, o sea, que le está dando a entender fuera de la voluntad de Dios. Pero, dice que bajaba de Jerusalén. Entonces, ¿cuál era su nacionalidad? Era hebreo, porque venía de Jerusalén. Y entonces, ¿quién es este extraño? Bajaba de Jerusalén a Jericó, dice el texto. Fue golpeado, fue asaltado, fue despojado de todo. Lo dejaron medio muerto. Él iba ahí, vulnerable, y así quedó, vulnerable, expuesto a una próxima muerte. Y aquí es donde empezamos a ver el tema del pecado, ¿verdad? Y que podríamos poner ahí un texto como el del hijo pródigo. Pero bueno, continuamos. Acá es importante saber dentro de este contexto que era Jericó, ese pueblo que distaba a 37 kilómetros al noreste de Jerusalén. Jericó era una ciudad famosa por varios motivos. Es la más baja del mundo, 330 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo, imagínense. Mientras que Jerusalén quedaba a 760 metros por encima del nivel de ese mismo mar. O sea, eran 25 kilómetros en un descenso, o sea, una bajada sumamente rápida de unos 1000 metros. Y eso, nos decía el padre Denis, eso es como cuando pecamos, vamos de bajada rápida al infierno. Cada vez que peco, bajo al infierno, con esta bajada rápida. Pues bien, vamos a ver el segundo personaje. ¿Quién es, según el texto? El sacerdote. Dice que ahí pasó el sacerdote. ¿Quién era un sacerdote en aquel tiempo? Bueno, como siempre lo ha sido, un sacerdote, un ungido de Dios. Y solo eran ungidos los sacerdotes y los reyes. Entonces, y en apariencia, pues era una persona cercana a Dios. ¿Y qué nos ofrecía este sacerdote? Pues el sacrificio y la ofrenda a Dios en nombre del pueblo, buscando el favor y la misericordia de Dios. O sea, imagínense, es una persona sumamente importante. ¿Y de qué nacionalidad era este sacerdote? Pues se van a sorprender porque también era hebreo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y se acuerdan de qué nacionalidad era ese hombre? Era hebreo también. Por tanto, ¿qué son? Eran compaisanos. Aquel judío herido, sin duda alguna, era su prójimo, era su hermano. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionó el sacerdote cuando vio a ese hombre herido y despojado de todo? Vamos a ver tres elementos importantes. En primer lugar, el sacerdote lo ve, dice el texto, al verlo, ¿verdad? Lo vio. ¿Y qué pasó? Sí, lo vio, pero nada más. Se dio cuenta de que estaba ahí tendido, de que estaba herido en el camino, de que lo habían asaltado, pero nada más. Lo vio y nada más, con todas esas condiciones. Segundo elemento, el sacerdote da un rodeo, es decir, se desvió del camino, se fue al otro lado de ese camino. ¿Para qué? Para esquivarlo,
para evitar acercarse a él, para evitar acercarse a él. Vean qué interesante. Entonces, ese dar el rodeo, ese, ¿verdad? Tercer elemento importante acá. Dice, sigue adelante. ¿Y qué hizo? Sin hacer nada en favor de aquel hombre, abandonándolo a su suerte. Al seguir adelante es como decir, ahí quedó y yo me lavo las manos, a mí, ¿verdad? No lo conozco, no sé quién es. Siguió para adelante. Análisis de este personaje. Nos vamos al tercer personaje, un levita. Y vamos a ver, pues, qué es un levita. Antiguamente fueron sacerdotes, pero después se les degradó a servidores de culto, de segunda categoría. Entonces pasaron a ser como unos ministros secundarios, que no podían ofrecer sacrificios en el altar. También podemos decir que los levitas entonces eran algunos maestros de la ley y jueces. Por lo tanto, eran personas relevantes. Y como los sacerdotes, tenían un papel muy importante en la tarea de acercar a Dios y al pueblo. Entonces, era una persona también conocedora de la palabra de Dios. Y vamos a seguir escrutando este texto, porque entonces, si era una persona conocedor de la palabra de Dios, ¿cómo reaccionó este levita ante ese herido? Vamos a verlo. Del mismo modo que el sacerdote. Lo vio, se pasó al otro lado del camino, siguió adelante, dejando a ese hombre abandonado ahí a su suerte. Ahora bien, meditemos, ¿por qué estas personas conocedoras de la palabra de Dios reaccionaron así? ¿Qué pasaba por ellos? Pues bueno, vamos a hacer un pequeñito ahí análisis al respecto, algunas hipótesis, saber qué pudo haber pasado en ellos. Vamos a ver, Jericó era una ciudad en la que habitaban familias sacerdotales, lo que nos hace pensar que posiblemente venían de ejercer sus labores en el templo de Jerusalén. Una opción. Vamos a ver otra opción. Habían servido a Dios y al pueblo, entonces pues ya regresaban después de haber logrado que algunas personas se sintieran más cercanas a Dios. O sea, ya con eso ya ellos estaban satisfechos, ya no tenían más que hacer para servirle a Dios. Vamos a ver otra opción. Por el contrario, iban camino más bien al culto y no podían perder tiempo. No podían contaminarse con nada impuro, ¿verdad? Porque ustedes saben, y en aquella época cualquier enfermedad, todo eso ya lo veían como impuro. O también, pues, no querían incomodarse, simple. Entonces ellos, si se incomodaban, corrían el riesgo de atrasarse en el camino y por ende, pues ser también como opción, si a este hombre lo habían asaltado, pues que a ellos también los asaltaran y los golpearan. Otra opción. Vamos a ver otro detalle. Probablemente por la distancia ellos iban montados a caballo o en asno y tenían que subir en la montura a este herido. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Ellos tendrían que caminar, o sea, tenían que incomodarse. También, como otra opción, se verían obligados a gastar algo de dinero en la curación de este herido. Entonces se dan cuenta que de la vida de aquel hombre dependía de ellos probablemente, porque ellos tenían que valorar todo eso y de esa solidaridad y de esa ayuda que todo eso que tenían que dar ellos. Pero pesaba más el amor a sí mismos que la vida de ese herido. ¿Y quién era ese herido? Era un compatriota de ellos, un hebreo, compatriota de ellos. Ya hemos analizado que ellos, el sacerdote y el levita, conocían la palabra de Dios. Ellos eran los representantes de Dios, esos intermediarios que Dios manda para alcanzar la bendición y el perdón de Dios. Y meditemos acá a través de la palabra, seguimos viendo en el texto de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 4, nos dice, si alguno de ustedes ve caído en el camino el asno o el buey de su compatriota,
No debe desentenderse de ello, sino ayudarle a levantarlo. Y complemento con este otro texto que lo encontramos en Éxodo, capítulo 23, versículos 4-5. Y dice, si encuentras el buey o el asno que tu enemigo había perdido, devuélveselo. No dejes de ayudar a aquel que te odia. Si ves que su asno cae bajo el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga de encima. Entonces, hermanos, ¿conocían o no la palabra de Dios? Estos dos personajes, sí la conocían, ¿verdad? ¿Era un animal el que estaba allí tirado o era una persona? Nosotros, en el contexto y en la actualidad, podemos diferenciar muy claramente esta pregunta que se nos está haciendo. Pero entonces, ¿dónde queda la palabra de ama a tu prójimo como a ti mismo? Meditemos un poquito. ¿Qué, qué estamos haciendo para trascender con esto que el Señor nos pide? ¿Cuál de esos personajes podemos ser cada uno de nosotros? ¿Es usted ese hombre? ¿Es usted ese levita? ¿Es usted ese sacerdote? ¿Cuál es el personaje en el que estoy yo ahí incluido? ¿Se manifiesta en nosotros? ¿Tenemos algún rasgo de esos personajes, alguna personalidad de ellos? Esa indiferencia que les decía al principio de este tema, esa insensibilidad ante ese sufrimiento ajeno, ese egoísmo, ¿verdad? Que viene a complementar estos términos, se manifiesta en nosotros. Aquí les voy a decir algo que es sumamente interesante que el padre Denis nos dio, y es a través de otra pregunta. ¿Todo religioso es cristiano? Escuchen qué interesante. ¿Todo religioso es cristiano? ¿Qué estarán pensando? ¿Que sí? ¿Que no? Pues bueno, déjenme decirles que no. Y ustedes dicen, bueno, explíqueme eso. No, pero todo cristiano sí es religioso. Y ahora vamos a ver la diferencia. La persona trae el ser religioso. ¿Y qué significa eso? El deseo de encontrarse con Dios. Uno, al querer ser religioso, lo que tiene es ese deseo solamente, ese deseo de encuentro con Dios. Pero el cristiano practica. ¿Y qué quiere decir eso? Que está en vínculo directo con Dios. Y aquí se nos vuelve a hacer el envío. Hechos con obras. Una fe. Entonces, vean lo interesante. La persona trae el ser religioso. O sea, el ser religioso es el que tiene el deseo solamente. Pero el ser cristiano practica, que está en vínculo con Dios. Entonces acá, pues, siempre debemos continuar en esa lucha de apartarnos de ese pecado. Y se acuerdan las 4 fases del pecado que nos ha dicho el padre Denis, y si no, pues se las comparto. Sentir, consentir, caer y acostumbrarse. Se las repito. Sentir, consentir, caer y acostumbrarse. Pues bien, este es otro tema completamente, hablar acerca del pecado, ¿verdad? Porque San Pablo nos lo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, este es un tema también bonito para desarrollar, de todo este tema del pecado. Pues bien, hemos meditado acerca de estos personajes y ahora vamos a entrar a ver ese cuarto personaje. ¿Cuál nos falta? El samaritano, ¿verdad? ¿Qué era un samaritano? Vamos a comentarles entonces. Era alguien oriundo de Samaria. Samaria era la región central entre Galilea y Judea. Para los judíos, los samaritanos eran equivalentes a paganos. Escuchen,
ya que estos fueron invadidos por naciones extranjeras, adoptando de estos sus costumbres, como también sus ídolos entre estas culturas. Ahora bien, entonces, después de haber escuchado esto, ¿cómo era de esperarse que actuara el samaritano frente a un hebreo herido? Después de haber escuchado esto, man, se le está dando vuelta. Vamos a ver diferentes opciones. Una que fuera indiferente ante el sufrimiento de esa persona. Cuando no, pues que experimentara satisfacción inspirada en el odio étnico y religioso por todo lo que se vivía en esa época. Pero, ¿cómo actuó este? ¿Qué hace el samaritano frente a ese hermano herido? Pues vamos a empezar a ver una serie de elementos sumamente interesantes para que nosotros el día de hoy pues nos autoanalicemos y nos lleven a trascender. Vamos a analizar, vamos a escrutar el versículo 33. Primero lo ve, dice el texto. Lo ve, como lo hizo también el sacerdote y el levita, ¿verdad? Pero en este caso, el samaritano, o para este caso más bien, no se trata de un simple ver. Él lo observó, se fijó en esa situación del herido, que le permitió pasar de solamente ver a observar, a fijarse detenidamente, llevarnos a un segundo momento. ¿Y cuál fue ese segundo momento? Sentir compasión. Él siente compasión. Es decir, que le caló hasta las entrañas, que le caló hasta lo más profundo el dolor de esa persona. Es decir, lo sintió en el alma. ¿Se acuerdan que es compasión, padecer con? Por tanto, lo sintió él internamente, él se puso en su lugar. Por tanto, deseó ayudarle. Pero aparte de esto, entonces vean qué bonito es. No se queda solamente en un sentimiento de lástima o de conmiseración. ¿Qué quiere decir esto? Que es nada más decir, uy, pobrecito, uy, qué pecado. Y ya, ese sentimiento, y ya, no. El samaritano no se quedó en ese sentimiento, no. Él, como nos dice acá, se pone en su lugar, le siente ese padecer. Por ello, esto lo llevó a qué? A que se acercó, al contrario de los otros dos personajes que ya vimos. Él se acercó, que más bien se fueron estos personajes, ¿verdad? Hicieron todo lo contrario. Ellos más bien se fueron a la otra orilla del camino para ayudar a alguien. Lo primero que hay que hacer entonces, ¿qué es? Acercarse a él, acercarse, como lo veíamos también en los conceptos. Jesús nos dice en un texto bíblico, vamos a la otra orilla. Jesús sabe que hay que salir del mar, que hay que ir a la otra orilla, porque ahí lo esperan personas necesitadas de su palabra y de su sanación. Y hablando de sanación, vemos otro elemento interesante del texto que nos dice, lo cura con aceite y vino, que era un remedio casero de la época, pero si lo traemos a un contexto de nuestra época, ¿para qué utilizamos el aceite? Para ungir a los enfermos y el vino para consagrarlo también y que sea la sangre de Cristo. Por tanto, que son sacramentos de nuestra Iglesia Católica. Y vean, ahí él lo aplicó con aceite, con vino. Otro elemento interesante, le puso vendas. Y esto no es un detalle insignificante. ¿Por qué? Porque él no iba a andar vendas ahí, él no iba a andar preparado, él no sabía que se iba a encontrar esta situación. Entonces, ¿qué viene a hacer él? Un acto de desprendimiento. Esas vendas tuvieron que haber salido de sus propias ropas, o sea, entregar sus propias ropas, desprenderse de ellas para fabricar las vendas y ponérselas a la persona que estaba herida. Otro elemento interesante, lo monta en su propia cabalgadura o en su propia montura. ¿Y qué provoca eso automáticamente? Pues que se ve obligado a tener que caminar. Lo que aquellos no querían incomodarse,
A este samaritano no le importó incomodarse. Y esto es algo que nosotros como servidores tenemos que meditarlo mucho, de hasta dónde me estoy dando, de hasta dónde me estoy incomodando, porque cuando tenemos muy claro a quién le servimos, esa incomodidad, eh, nosotros le encontramos un sentido. ¿Por qué? Porque si esa incomodidad va a implicar un dolor, nosotros le vamos a encontrar sentido a ese dolor. Y esto así, de una forma diferente, pues lo vamos a hacer con más gozo, con más alegría. ¿Por qué? Porque la recompensa viene de Dios y eso nosotros lo tenemos claro. Bien, ¿qué hizo después? Lo cuida. ¿Qué significa esto? Significa que pasó la noche pendiente de él, atendiéndolo. Él, aunque estaba cansado del camino y necesitaba dormir como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Como cualquier ser humano que se cansa, pero sacrificó su descanso para cuidarlo. Imagínense el nivel de entrega, todo lo que va haciendo y sigue dando, nos dice el texto, paga por adelantado los gastos que pueda ocasionar este herido. Dejó el equivalente, ¿a qué decía el texto? A 2 denarios, ¿verdad? A 2 días de salario. Pagó por adelantado. ¿Y quién pagó por adelantado nuestros pecados? Cristo, ¿verdad? Cristo ya pagó por adelantado nuestros pecados. ¿Y qué significan entonces esos 2 denarios? Uno, amar a Dios y el otro, amar al prójimo. Y aparte de eso, él termina diciendo, el samaritano, se compromete a pagar los gastos adicionales. Y ahora bien, mis hermanos y mis hermanas que también están escuchando, ¿ustedes creen que este samaritano lo hacía en calidad de préstamo? ¿Ustedes creen que él iba a recuperar todo lo que estaba invirtiendo? No, ¿verdad? Todo y absolutamente todo lo que él estaba haciendo e hizo, lo hizo por amor, lo hizo con amor, lo hizo sin esperar nada a cambio. Y aquí reitero lo que yo les decía hace un momento, cuando nosotros tenemos muy claro a quién le servimos y tenemos ejemplos de santos en la actualidad en donde se entregan al máximo sabiendo que la recompensa la tendrán en el paraíso que Dios les ha preparado. Santos como la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, por citar un santo, es ejemplificar esto que les acabo de decir. Entonces ya para ir finalizando todo este escrute pues, que les he compartido, ¿qué nos enseña este personaje? Nos enseña que lo esencial para un cristiano es practicar la caridad. Atentos, lo esencial para un cristiano es practicar la caridad, practicar el amor. Lo complemento en el texto para el que lleva apuntes, Primera de Corintios 13. Practicar la caridad, practicar el amor. Nos enseña también a amar al enemigo con el ejemplo, no simplemente de palabra. Recordemos aquel texto bíblico, el sol sale para buenos, para justos, pero también sale para malos. Entonces, ¿qué valor tiene amar al que ya me ama? Ahí no hay ningún esfuerzo, ¿verdad? Nos dice la palabra. Ah, pero cuando nos tenemos que esforzar para amar a aquel que también he leído y me parece interesante y que en la iglesia pasa, ¿verdad? Y es irónico, ¿verdad? Porque nosotros vamos a la iglesia y deseamos encontrarnos con personas en una misma sintonía, pero a veces, irónicamente les decía, porque son las mismas personas que son piedras de tropiezo, que nos ponen trabas, ¿verdad? Y uno dice, qué irónico, ¿verdad? No pensaba encontrarme de este tipo de personas acá, pero bueno, entonces es aprender a decir, más bien, no decir, esta persona, ¿verdad? De verdad que me saca de quicio, sino más bien decir, esta persona me santifica. ¿Por qué? Porque usted se está sacrificando por, y eso es lo que Dios valora ahí.
Y también este texto y este personaje nos enseña a no perder el tiempo preguntándonos, ¿quién es mi prójimo? Yo creo que ya lo tenemos muy claro. ¿Y a qué nos invita esto? A que dejemos de estar haciendo preguntas, a que dejemos de estar poniendo pretextos. Eh, Sabemos que hay situaciones, que hay circunstancias que son comprensibles, pero el ser humano es muy dado a eso también. Y estamos viviendo un tiempo en el que más bien necesitamos invertir ese tiempo en hacerme próximo al hermano, que hoy también lo hemos aprendido, ¿verdad? Ese cómo ve Jesús el prójimo. Entonces, ¿a qué estamos llamados hoy? Ya lo apuntamos, ¿verdad? A hacerme próximo al hermano. Me agrade o no me agrade, me guste o no me guste. Pero acá les reitero entonces lo que les decía anteriormente con ese texto bíblico en el que Jesús, que ve nuestras intenciones, que ve nuestros corazones, pues de él es donde viene la recompensa. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos muestre el camino. Sabemos que ahorita hay mucha necesidad y ante tanta necesidad, pues nos lleva a tener un poquito de impotencia, de tal vez querer ayudar a tantos y no poder. Pero mientras podamos, vamos haciéndolo, le servimos a un Dios providente, a un Dios que es fiel, a un Dios que va adelante, como siempre lo ha hecho a lo largo de la Sagrada Escritura, en donde se nos ha manifestado, ¿verdad? Por ejemplo, con Moisés, por ejemplo, con Josué. Entonces, así lo va a hacer con nosotros. Vamos siempre adelante y quiero cerrar, después de este escrute, de este texto bíblico, con con otra pregunta. Hoy el tema fue una pregunta. Y hace poco celebrábamos a San Juan Pablo II, quien es nuestro santo de nuestro movimiento. Y quiero compartir con ustedes porque me pareció sumamente interesante. Al Papa San Juan Pablo II, él dio una respuesta a un periodista italiano en el 2002, cuando éste, viéndolo enfermo, viéndolo encorvado, viéndolo ya cansado, le preguntó si pensaba dimitir. ¿Saben qué interesante, verdad? Cómo lo iba llevando el periodista, que ya uno lo ve, ¿verdad? Ahí ya todo hecho leñilla, y le dijo todo eso. Y escucha la respuesta del Papa que le dio en aquel momento. En pregunta le dijo, ¿bajó Cristo de la cruz? Todos sabemos la respuesta, ¿verdad? Pues que a este Cristo, a este crucifijo, que siempre nos debe recordar que ahí es donde está la victoria, y acompañados de nuestra Madre, la Virgen María, que estuvo a los pies de la cruz y que ella siempre nos acompaña también, que nunca estamos solos porque ellos dos están con nosotros y que a la Virgen María les, les llena de gozo que nosotros, los hombres, que nosotros, todos los servidores, glorifiquemos y le demos honor y gloria a su Hijo Jesucristo y que le sirvamos, podemos tener la seguridad de que bajo su manto ella nos va a cuidar. Así que sigamos adelante luego de esta enseñanza con más fuerza, renovando nuestras fuerzas, que con la luz del Espíritu Santo en el que hemos recibido un nuevo Pentecostés, pues vayamos allá afuera con autoridad a predicar esta buena nueva tan necesaria, pero que también, y recordemos, esa predicación es muchas veces con la boca cerrada y con obras. Así que ánimo, que Dios siempre está con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.